Buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro servicio dominical. En este día que queremos continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Pero antes de empezar queremos venir a los pies del Señor Jesús en oración para pedirle a Él que sea dirigiéndonos en todo lo que queremos hacer. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo te alabo, te glorifico, Señor, te doy gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor, por permitirnos tener tu palabra al alcance de la mano y más aún por poderla estudiar. Te pedimos, bendito Señor, que tú nos ayudes a asimilar, Señor, a poner por obra la palabra y que podamos también compartirla. Señor, hay muchas personas que necesitan conocer de ti y bendito Dios, a veces nos quedamos en la desidia y no nos animamos a ir y llevar el mensaje. Ayúdanos, Señor, a disponernos para hacer la obra que tú nos has dado. Bendice pues este tiempo, háblanos a la mente y al corazón, mi Dios, y mira todas las necesidades de las personas que están mirando este video, para que, Señor, de acuerdo a tu voluntad, tú les contestes y les bendigas de una manera abundante. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Vamos entonces a entrar en materia. Estamos estudiando, como dije anteriormente, el Sermón del Monte. En esta ocasión llegamos a el versículo 33, estamos en Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, donde habla acerca de los juramentos. Jesús y los juramentos. Vamos a leer el pasaje y luego empezamos a conversar un poquito acerca de lo que entendemos de este pasaje y al final vamos a mirar qué es la enseñanza que el Señor Jesús está dando en esta porción. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Dice allí: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no, porque de lo que es más de esto, de mal procede. El Señor añada bendición a su palabra y nos hable a través de este mensaje en este día. Entonces llegamos pues a este otro mandamiento, y lo interesante es que empieza con la palabra además, o sea, el Señor está haciendo hincapié de que estos mandamientos son importantes. El primero habló acerca de no matarás, luego habló acerca de el divorcio, habló acerca del adulterio, todas estas cosas que son tan importantes mantener en cuenta, pero en esta ocasión dice además también, o sea, hay una situación con la cuestión de la falta de personalidad, de la falta de una persona ser íntegra, y por eso acuden en todo momento a esto del juramento. Entonces dice el Señor, habéis oído, o sea, esto para ustedes no es nuevo, de que la palabra enseña de que no hay que perjurar. Ahora, es interesante que este mandamiento, ¿verdad? Como lo pone el Señor allí, no perjurarás, no aparece exactamente así en el Antiguo Testamento. Más bien en el Antiguo Testamento aparecen otras porciones, ¿verdad?, que pueden ser un resumen de esto. Ahora, en el libro de Éxodo, capítulo 20 y versículo 7, que es donde están los mandamientos, hay una porción que es el versículo 3, es el versículo 7, que habla acerca del mandamiento tercero. El mandamiento 3 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomase su nombre en vano. Ahora, esto es hablando acerca de los juramentos. Tenemos que entender una cosa, que en el Antiguo Testamento la cuestión de los juramentos no era en sí pecado, ¿ok? Habían juramentos que se hacían, ¿verdad? Pero como la gente empezó a hacer esto con tanta libertad, entonces estaban tratando de hacerlo en todo momento para ganar credibilidad delante de las personas. Entonces los escribas y fariseos
estaban enseñando una versión creada por ellas de este mandamiento. Ellos decían que estaba mal usar el nombre de Dios para jurar, porque lo que dice allí en Éxodo 27 es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos decían, bueno, lo malo es tomar el nombre del Señor. Entonces, si llegamos a no cumplir la promesa que hicimos, entonces seríamos culpables de pecado, porque la Biblia dice que el Señor no va a dar por inocente al que tome su nombre en vano. Y esto es una cuestión bien grande, porque muchas veces las personas se aceleran y hacen juramentos, ¿verdad? Tomando el nombre del Señor, que por Dios y todas esas cosas, tiene que tener mucho cuidado, porque la Biblia dice que el Señor no va a tomar, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces ellos, los fariseos y los escribas, las personas que eran los líderes religiosos, empezaron a enseñarle al pueblo que el problema era usar el nombre de Dios. Entonces ellos crearon una alternativa. Para no usar el nombre de Dios, entonces ellos dijeron, pueden jurar por otra cosa, como por ejemplo lo que el Señor menciona allí. Ahora, hay partes en el Evangelio donde el Señor Jesús dice que la gente juraba por el templo. Y dice, ¿cómo van a jurar por el templo si el templo contiene los diezmos o las ofrendas que son del Señor, y el templo es la habitación del Señor? Otros en otras partes decían que juraban por lo que estaba en el templo, y entonces era un problema, porque la gente trataba de buscar algo, algún sitio o algún objeto que fuera de valor sagrado, y entonces ellos lo usaban para jurar, porque la enseñanza que ellos habían recibido, que están recibiendo de parte de los líderes, era que ellos podían jurar por cualquier otra cosa, y que si llegaba al caso de que no pudieran cumplir lo que habían prometido, entonces no habría ninguna consecuencia, porque para ellos el problema, de acuerdo a lo que dice la Biblia, era usar el nombre de Dios. Entonces, si no están usando el nombre de Dios, ellos decían, estamos ya librados de esa situación. Ahora, este problema de que las personas usaban el juramento para ganar credibilidad llegó al colmo, que ellos juraban en todo momento por ese apoyo moral delante de las personas, porque ellos no sentían la obligación de cumplir las promesas, entonces fácilmente usaban el juramento para engañar a otros. Entre ellos mismos se están engañando, y por eso es que el Señor Jesús condenó esta práctica. Entonces vamos a definir un par de palabras que aparecen en esta porción que leímos en Mateo 5, 33 al 37, que nos pueden ayudar a nosotros a entender mejor el concepto y lo que el Señor Jesús está enseñando. Entonces la palabra que usa el Señor allí, no perjurarás. Ahora, ¿qué es perjurar? Perjurar es básicamente jurar en vano. O sea, soportar una mentira a través de un juramento, eso es perjurar. Por eso dice la Biblia en uno de los mandamientos, no vas a jurar mintiendo contra tu hermano, ¿verdad? Eso es perjurar. Hay personas que hacen eso de costumbre o por vicio, y al final a veces le ponen una maldición, una calamidad. Por ejemplo, que me caiga un rayo. Hay gente que dice que me caiga un rayo y me desaparezca si estoy mintiendo. Había una canción anteriormente, hace mucho tiempo, yo escuché una canción que era precisamente de esto, de la perjurar. Y la gente lo cantaba y lo bailaban y todo eso, sin darse cuenta que es perjurar completamente. El hombre el que cantaba, decía que se quede el universo sin estrellas si estoy mintiendo al decir que yo te amo. Imagínense. Una persona, acordémonos que el amar es una pasión, y el corazón dice es engañoso. O sea, este hombre está poniendo por testigo el universo y las estrellas para hacer convencer, o sea, para hacerle creer a una mujer que la ama. Eso no se debe hacer, porque en realidad es perjurio, y esto es lo que condena la Biblia. Ahora, digamos, esta táctica o esta forma de vivir o de hablar es muy común en las personas que son infieles o tramposos.
todo el que es infiel trata de crear excusas y las respalda con juramentos para ganar convencimiento, o sea, para convencer a la persona a la que le está mintiendo. El perjurio, dice la Biblia, lo condena, es un pecado y es condenado por la luz de la misma naturaleza, como un combinado de impiedad hacia Dios. O sea, usted no solamente está mintiéndole a Dios, sino que también es una cuestión de injusticia en contra de su prójimo, porque usted está siendo injusto al mentir y encima de todo usar el juramento para ganar, digamos, la aceptación de las personas. Entonces, esto hace que el hombre quede expuesto de una forma grave al pecado y a la ira de Dios. Entonces, perjurio es básicamente jurar falso, y mucha gente lo usa casi por vicio. Ahora, ¿qué es jurar? Jurar entonces es afirmar la certeza de un dicho o un hecho, poniendo muchas veces como testigo a una persona o una cosa que se considera de valor moral o sagrado. Por ejemplo, hay gente que jura por la mamá. Dice, por mi mamacita linda te estoy diciendo que es verdad. Y hay gente que lo hace así. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen una estima grande sobre la mamá y piensan que ellos no van a poner en riesgo a su propia mamá, entonces juran por ella. Hay otros que usan el nombre del Señor en una forma, digamos, vulgar, pachuchito, por el Diosito, unas cosas que salen. Entonces, ellos jurar es poner, digamos, como testigo a una persona que tiene valor moral. Ahora, una cuestión bien interesante es, en ese país, básicamente, yo pienso que en todos los países, el juramento es como un sello de garantía. Por eso cuando uno va a las cortes, agarran una Biblia, bueno, y que muchas veces dicen que la Biblia, el Estado y la religión o la iglesia tienen que hacer separación, ¿verdad? Pero allí usan eso, ¿verdad? Y toman una Biblia y le hacen levantar la mano a la persona y poner la mano sobre la Biblia, porque en este caso entonces la Biblia es ese testigo, ¿verdad? De que él está, en cierto modo, está jurando por la palabra de Dios. Y le dicen a la persona, usted jura que va a decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces la persona dice, sí, yo juro. Entonces, en ese momento, ese yo juro es como garantía para todas las personas que están allí de que esa persona va a hablar la verdad y que lo que promete que va a hacer, lo va a cumplir. Ahora, si esa persona está mintiendo, entonces en este caso ese juramento viene a ser como una causa de consecuencias legales. Porque si una persona jura falsamente delante de un tribunal, eso es ilegal y puede llegar a costarle a uno tiempo en la cárcel, porque de acuerdo a la ley, cuando usted se compromete a decir la verdad, usted tiene que cumplir. Y es algo bien interesante porque desde la Biblia dice, el Señor Jesús dice, no hay que jurar en vano. Si usted va a jurar, usted tiene que asegurarse de que va a cumplir lo que está diciendo. Entonces, en ese caso, usted sabe que jurar no es malo, lo malo es jurar y no cumplir. Amén. Bueno, vamos a seguir con otras palabras, por ejemplo, la palabra vano, porque en el versículo que leímos en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, ¿qué es esa palabra vano? ¿A qué se refiere eso allí? Vano es algo que carece de sustancia, de núcleo, algo que carece de sostén, o sea, de bases o fundamento, una base firme donde se sostenga. Vano también significa algo que es insignificante, algo que es inservible, algo que es infructuoso o es inútil. O sea que cuando este versículo está diciendo, no tomarás el nombre de Jehová en vano, está diciendo, no va a tomar usted el nombre del Señor livianamente, como si fuera algo trivial, como si fuera algo que no tiene valor. O sea, usted le está quitando toda la reverencia al nombre del Señor. Entonces, la palabra vano indica de que si usted está usando el nombre del Señor, otra vez, y valga la redundancia, en vano, usted está básicamente poniendo al Señor en un lugar de
poca importancia. A usted no le importa si lo que está diciendo es mentira o no. Usted simplemente necesita usar ese nombre como una garantía para que otro acepte su mentira. Entonces es un problema. Ahora una cosa, vuelvo a repetir, este mandamiento que aparece en Mateo 5:33, literalmente no aparece en el Antiguo Testamento. O sea, ya no encuentra usted, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor sus mandamientos. Ahora, sí habla de no perjurar y de cumplir al Señor sus mandamientos. Por eso es que yo quiero citar unos versículos que nos hablan acerca de esto, por lo cual pensamos que lo que está diciendo el Señor Jesús es como una especie de resumen, ¿verdad? Sobre todos los versículos, de algunos versículos, porque faltan muchos, ¿verdad? De algunos versículos en el Antiguo Testamento que hablan acerca de eso. Por ejemplo, ya leímos Éxodo 27, donde dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, ¿verdad? Hay otro versículo, por ejemplo, en Levíticos, capítulo 19, y versículo 12, dice, y no juraréis falsamente, que es lo mismo que perjurar, ¿verdad? Por mi nombre, o sea, el nombre del Señor, profanando así el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. El Señor dice que usted no puede profanar, o sea, usar el nombre del Señor falsamente. Es un mandamiento que está en Levíticos 19:2. Entonces lo que dice el Señor Jesús allí es verdad. Fue dicho eso, no perjurarás. Ahora, versículo de Números, capítulo 30 y versículo 2 también habla acerca de esto. Mire lo que dice allí, Números 32. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, o sea, cuando usted hace un juramento, usted está obligado a cumplir lo que está prometiendo. Entonces dice, si usted ligó su alma con obligación, dice, no quebrantará su palabra, o sea, no se va a hacer el loco, no va a decir, oh, es que la verdad yo me equivoqué y no pensaba que lo que estaba diciendo, o lo hice en un momento de desespero, lo que sea. No, señor. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando pronuncia palabra de juramento, y más porque el Señor espera que usted lo cumpla. Dice, no quebrantará su palabra, sino que hará conforme a todo lo que salió de su boca. Esto es una cuestión muy seria, hermanos, porque muchas personas a la ligera juran. Yo he escuchado aquí en América, la gente dice, I promise. No, es que yo no estoy haciendo esto, I promise. Cuando usted dice I promise, eso es una forma de juramento. Lo bueno es que la gente no usa ahí, te lo prometo por tal, o te lo prometo por cual, o lo que sea. Pero el hecho de usted decir I promise, usted en cierto modo está poniendo su palabra como testigo de que lo que está diciendo es verdad. Entonces tenga mucho cuidado cómo habla, porque todo eso lo liga usted con obligación, como dice este versículo aquí en Números 32. Ahora, dos versículos más, Deuteronomio 6:13. Dice, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirá, y por su nombre jurarás. Ahora, este versículo dice aquí que cuando usted vaya a jurar, jura por el nombre del Señor. Lo que quiere decir es, cuando usted va a hacer algo que de verdad va a cumplir, usted tiene que saber que usted es hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios, usted tiene una obligación de que el testimonio que usted viva acerca de la palabra de Dios tiene que ser verdad. Por eso, hermanos, dar mal testimonio de la fe es pecado delante de Dios. En cierto modo, usted cuando aceptó al Señor Jesús, usted se comprometió con Él de que iba a vivir una vida cristiana, que iba a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Cuando usted está incumpliendo eso, en cierto modo está quebrantando ese compromiso que uno pudiera llamar en cierto modo un juramento, porque usted le dijo, Señor, yo me comprometo que lo voy a hacer. Eso básicamente es pudiéramos llamarlo casi un juramento, ¿verdad? Aunque no lo dice uno literalmente con juramento, pero el compromiso está dado. Otro pasaje más, Deuteronomios 23:21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, otra vez, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios y de ti, y será pecado en ti. O sea, si usted hace voto al Señor y usted dice, Señor, yo voy a hacer esto o aquello, y usted no lo cumple, entonces usted va a caer en un problema con el Señor, usted está en pecado,
y el Señor, como dice la palabra allí, no va a dar por inocente al que quebrante ese voto. Estoy tratando de encontrar un pasaje más que está en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5, y este es un pasaje tremendo, ¿verdad? Porque mucha gente entra a la iglesia y empieza a prometerle cosas al Señor y no se fija que lo que usted está haciendo es jurándole al Señor que va a hacer esto o aquello y al final no lo hace. Entonces la Biblia dice algo bien interesante que uno tiene que tener muy en cuenta, Eclesiastés 5, y voy a leer nomás los versículos 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesas, hay promes, como dicen por ahí, cuando Dios hace promesas, dice, no tardes en cumplirlas. ¿Por qué? Porque Él no se complace en los insensatos, o sea, los que obran a la ligera. Entonces dice allí, cumple lo que prometes. Mejor, dice la Biblia, es que no prometas y no que prometas y no cumplas. ¿Por qué? Porque dice allí el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, es que fue por ignorancia, porque hay gente, no, es que Señor estaba hablando a la carrera y no me di cuenta cuando dije eso. No, Señor. Ahí dice una pregunta, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz, o sea, de lo que usted dice, y que destruya la obra de tus manos, o sea, que te castigue? Entonces, la Biblia es clara acerca de esto del juramento. Y uno tiene que ser incisivo, hermanos, en esto de que uno tiene que evitar estar profanando el nombre del Señor con juramentos, profanando cualquier área de la creación. Ahorita vamos a tratar un poquito lo que dice el Señor Jesús, que dice que no jure por el cielo, que no jure por la tierra, que no jure ni por la cabeza de uno, porque a veces uno piensa que es dueño del cuerpo y que puede hacer con él lo que quiere. Entonces, Mateo, capítulo 5, 34 al 36, el Señor aclara que las fórmulas evasivas que estaban usando para no usar el nombre de Dios no son válidas. No son válidas, ¿por qué? Porque por lo que usted jure tiene que ver con el Señor, y si usted está usando algo que depende de Dios, todo en la tierra depende de Dios. Entonces, por todo lo que usted jure, es como si estuviera jurando en el nombre del Señor. Entonces, tenga mucho cuidado, que es necesario hacer caso a lo que dice allí. El versículo dice que uno tiene que decir sí para afirmar y mantenerse en eso, o no para negar. Entonces, el juramento en sí no es pecado, sino el pecado es jurar y no cumplir. Entonces, jurar precipitadamente, también dice el Señor Jesús, o sin necesidad, como dice allí, no juréis en ninguna manera al principio, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Esa práctica de jurar a la ligera, entonces vuelvo a repetir, se va volviendo vicio para tratar de ocultar faltas o deshacerse de la presión moral del pecado de algunos. Hay un dicho por ahí en México, dicen que le dan el avión. Muchas veces tratan la gente de jurar por darle el avión a otros para que ya no lo sigan presionando, porque ellos piensan que a través de un juramento ya convencen, ¿verdad? Es más convincente el juramento que la misma palabra de eso. Eso quiere decir que el problema de las personas es la falta de personalidad, la falta de entereza. Entonces, la enseñanza del Señor Jesús es fácil, es sencilla, pero es difícil de aplicar, y más si se tiene dificultades con ese hábito de estar jurando por todo. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice el Señor. El Señor primero dice que no juremos de ninguna manera, sino que cuando somos debidamente llamados a hacerlo. O sea, hay un versículo interesante en el libro de Hebreos, y voy a buscarlo por acá, Hebreos 6, 16, y allí dice que hay ocasiones en las que uno debe jurar, y esto es básicamente cuando uno viene delante de las instituciones legales, ¿verdad? Donde el compromiso para ellos, uno tiene que jurar, ¿verdad?
por ejemplo, en los juicios, jura, sí, bueno, juro, o sea, usted sabe que va a decir la verdad, entonces para usted no debe haber ningún problema en decir eso. ¿Por qué? Porque usted de verdad va a hablar la verdad, a menos que usted vaya a mentir, cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, cuando somos debidamente llamados a hacerlo, y así pide la justicia o el amor hacia nuestro prójimo, entonces hay que poner punto final a una disputa a través de ese juramento. Entonces, a través de un juramento nos comprometemos a cumplir con una disposición, digamos, legal de paz, pero de otra forma es mejor no jurar. Entonces, cuando le dicen a usted, mire, usted, este es el veredicto, vamos a hacer esto y eso, y usted dice, sí señor, yo voy a hacer eso, yo voy a cumplir con ese mandato. Entonces, como ellos le dijeron a usted que jurar al principio, usted está obligado a eso. Mire lo que dice Hebreos 6:16, y este es un versículo que es interesante, dice Hebreos 6:16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, ahí decimos por Dios, ¿verdad? Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces, cuando ellos tienen problemas, dicen, yo me comprometo que voy a cumplir esto y lo juro por el Señor, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, cuando una persona dice, yo lo juro por el Señor, entonces las personas creen que usted está siendo sincero en que va a cumplir. Ahora, acuérdese que la Biblia dice, si usted toma el nombre del Señor, mejor cumpla. O de otra forma, usted va a llevar las consecuencias. Entonces, es lo que dice el Señor. Mejor evite jurar. No jure de ninguna manera, jure para que se evite problemas. Lo segundo que enseña el Señor allí en ese pasaje es que no debemos jurar sin reverencia o a la ligera en las conversaciones corrientes. Ya lo dije un poquito antes, pero la gente siempre quiere convencer, ¿verdad? Convencer a los demás y apelan al nombre del Señor. Te lo juro, lo que estoy diciendo es verdad, y muchas veces es un problema, y es de lo que dice allí el Señor, que mucha gente jura a la ligera, ¿verdad? Es lo que dice al final, sea vuestro hablar sí, sí, y más lo que de esto viene, que sea diferente, viene mal, ¿ok? Entonces, esto de estar jurando a la ligera es señal de que una persona en su corazón es sacrílego, o sea, profano, no le importa si está hablando mal o bien del Señor, ellos no tienen respeto por el Señor. Una persona que vive jurando a toda hora, uno tiene que ser cuidadoso con eso, o es la persona que no piensa en las consecuencias por lo que está haciendo. Otra cosa más que el Señor enseña en ese pasaje es que de una manera especial tenemos que evitar los juramentos promisorios de los que Cristo habla aquí, en particular los juramentos que deben cumplirse, el uso y la frecuencia y la frecuente demanda de juramentos son un reproche para los cristianos. O sea, nosotros no debemos usar eso, nosotros deberíamos ser reconocidos por ser fieles a nuestra palabra, que una sola afirmación debe ser equivalente a un juramento. Por eso cuando usted dice sí, es como si usted hubiera jurado. Yo lo voy a hacer, ok, él dijo que lo va a hacer, él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque él es una persona creyente, él es cristiano, él respeta lo que dice. Si el Señor le dice que cumpla lo que usted promete, usted lo va a cumplir. No necesita jurar. Por eso dice, sea vuestro hablar sí, o sea vuestro hablar no, cuando usted va a afirmar o cuando usted va a negar. Entonces, no debemos jurar por ninguna criatura. Los ejemplos que cita el Señor Jesús allí son interesantes. Primero dice, no jure por el cielo. Y tan seguro como que hay un cielo, es que es el trono de Dios, donde Él asienta sus pies, ¿verdad? No se puede jurar por el cielo sin jurar por Dios mismo. Porque como allí dice, en ninguna manera no jure por el cielo, porque es el trono de Dios, allí es donde el Señor está. O sea, si usted jura por el trono de Dios, está jurando por Dios mismo, porque es de Dios, ¿verdad?
Dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Allí es donde pone sus pies. Ya está diciendo mal. Entonces, por el cielo es el trono donde él se sienta. La tierra es donde él pone sus pies. La tierra es de Jehová, y así que jurar por la tierra es jurar por su dueño. El dueño de la tierra es el Señor. Y luego dice, no jure tampoco por Jerusalén, porque es el lugar que es la ciudad de Dios. Entonces, los judíos sentían una gran veneración por esa ciudad. Y el que juraba por esa ciudad era convincente, ¿verdad? No encontraba nada más sagrado por lo que jurar, porque allí en Jerusalén era donde estaba el templo y era donde está el lugar de Dios. Entonces el que juraba por Jerusalén era convincente, pero el Señor dice, no, no hay que jurar por Jerusalén. ¿Por qué? Porque es la ciudad del gran rey. Si usted lee Salmos 48:2, allí dice, esa es la ciudad del gran rey. Pero también es la ciudad de Dios, como dice en Salmos 46:4, allí dice, Jerusalén es la ciudad de Dios. Entonces, Dios está interesado en esa ciudad, y cualquier juramento que se haga usando a Jerusalén como testigo es jurar también por Dios. Y luego dice, no jurarás por tu cabeza, o sea, la cabeza nuestra. ¿Por qué? Esa cabeza, aunque es suya, es más de Dios que suya, porque Él fue el que la hizo, Él la formó, Él le dio todas las facultades. No podemos ni siquiera nosotros cambiar, dice usted, la cabeza suya, pero usted ni siquiera puede cambiar el color de su pelo haciendo ningún esfuerzo, que se le salgan canas y todo. Algunos dirán, no, pues me lo tinturo. No estamos hablando de poner una cosa superficial, pero usted no puede hacer ningún cambio en el cabello de su cabeza. No podemos jurar por la cabeza, porque acuérdese que también Salmos 3:3 dice que el Señor es el que levanta nuestra cabeza, le pertenece a Dios. Si usted jura por su cabeza, usted está jurando también por Dios, porque usted no se pertenece a usted mismo. Entonces tenemos que ser íntegros y honrados, es lo que el Señor enseña allí, perdón. Tenemos que ser íntegros, que es lo mismo que ser rectos, ser honrados. Eso quiere decir que toda conversación, cuando usted diga respuesta no ha de ser diferente, no debe cambiar. Entonces, si usted dice sí o no, es afirmación o es negación. Y esto pudiera parecer repetitivo. Ese pastor está dando vuelta, está patinando allí. No, es necesario de que esto quede bien claro. Cuando usted hable, asegúrese que si usted está afirmando, usted cumple esa afirmación. Y si usted está negando, usted cumpla eso. No voy a hacer eso, no voy a meterme en problemas de chismes. Cumpla eso. No es que a la primera, uy, ¿de qué están hablando? Venga, cuénteme. No, no. Si usted dice, no me va a meter, haga eso, cúmplalo, ¿verdad? Entonces, si nuestra sinceridad y nuestra fidelidad son conocidas, si nuestra sinceridad y nuestra fidelidad son conocidas, eso será suficiente para ganar el crédito necesario. O sea que si alguien, usted habla, ese señor es correcto, lo que él dice es verdad. Ahora, si usted empieza a decir, no, que te lo juro por esto, entonces eso empieza a crear ya duda, ¿verdad? O empezar a cambiar, a perder su credibilidad, porque usted tiene que ser de una sola pieza. Entonces, ¿por qué debemos evitar los juramentos de apoyo? O sea, aquellos juramentos que nos ayudan a ganar más credibilidad ante las personas. La razón que el Señor da es muy clara, porque todo lo que sea de más procede del maligno. Aunque usted no llegara a jurar, hablar más, si usted dijo sí, es sí. Si le agrega más, usted ya está como queriendo dorar la píldora ahí, como queriendo engañar. Entonces tiene que ser sincero. Entonces la tendencia surge a hacer juramento y todo eso de la naturaleza o del carácter engañoso de la naturaleza caída del hombre, como dice la Biblia en Salmos 116:11, que todos los hombres son mentirosos.
Salmo 116:11 dice, todo hombre es mentiroso, y eso se vuelve a repetir en Romanos 3:4. Entonces, todas las personas tienen la tendencia a mentir. Y como tienen la tendencia a mentir, entonces tienen que buscar una forma de ganar credibilidad o de hacerse ver como sinceros. Y por eso usan el juramento mal usado. Por eso nosotros como creyentes no necesitamos un juramento, porque si hemos decidido seguir al Señor, tenemos que ser como Cristo, que cuando se dice algo, se cumple. Entonces, todo esto, estos juramentos de supuesta sinceridad que usa la gente, la usan porque no confían los unos en los otros. Entonces tienen que acudir a una persona mayor, más alta, para que se les crea, ¿verdad? Santiago reafirma las enseñanzas del Señor Jesús cuando vuelve a decir de que uno no debe estar jurando, ¿verdad? Dice Santiago 5:12, sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Entonces, hermanos, vamos a tratar de terminar allí entendiendo esto. La Biblia prohíbe que uno jure en falso. O sea, si usted va a jurar, asegúrese de que va a cumplir. Pero si usted es creyente, hermano, usted no necesita el juramento. Usted simplemente entienda que cuando usted habla, usted es una persona entera, completa en el Señor. Y si usted dice sí, usted lo cumple. Y si usted dice no, usted lo cumple. ¿Por qué? Porque el Señor así nos lo ha pedido en este pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 37. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más, de mal proviene. Entonces, que nuestro testimonio refleje siempre las enseñanzas y la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a darle gracias al Señor, oremos y pidámosle que nos ayude a que nuestro hablar sea guiado siempre por su Espíritu Santo. Oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por habernos hablado a través de este pasaje en el libro de Mateo. Permite, Señor, que podamos aprender a hablar siendo sinceros y siendo obedientes a nuestra propia voz, que cuando prometamos cosas las podamos cumplir sin ningún retraso, y que nuestro testimonio sea siempre el reflejo de tu presencia en nuestras vidas. Bendice a todas las personas que están viendo este video, Señor, y permite que a través de este mensaje tú les hables a la mente y al corazón. Guíanos en todo, pues, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Dios les bendiga.